Hoy la bolsa en Moscú estuvo incluso cerrada, el rublo se depreció de una forma sin precedentes en los últimos tiempos y todo esto, eso sí, es rechazado por Vladimir Putin. Escuchemos a Putin. Los invité para hablarle de los temas concernientes a la economía y finanzas. Mikhail Mishustin y yo hemos hablado de esto, incluyendo las sanciones de la supuesta comunidad occidental, o el imperio de mentiras, como lo he llamado en mi discurso, está tratando de implementar en contra de mi país. Formado por periodistas. En otra sanción contra Rusia, Estados Unidos prohibió las transacciones en dólares con el Banco Central ruso. La medida está destinada, entre otros objetivos, a evitar que Rusia acceda a fondos para emergencias, como por ejemplo la invasión a Ucrania. Pero, ¿qué significa esto? Nadie mejor que Xavier Sorolla para que nos lo explique. Xavier, bienvenido, adelante. Iván, como siempre es un gusto. Mira, ya hubo sanciones el fin de semana fuerte con el tema del SWIFT, con el tema de bloquear acceso a las reservas internacionales que tiene el Banco Central ruso fuera, que se estima son el 50% los tiene fuera del país. Ahora se vienen estas nuevas sanciones. El Departamento del Tesoro anunció que tanto individuos como compañías en Estados Unidos no pueden hacer negocios ni con el Banco Central ruso, ni con fondos soberanos que manejan dinero de Rusia. Básicamente, tú puedes ser una empresa en Estados Unidos o una empresa que está fuera, pero que tiene domicilio en Estados Unidos, no puede hacer negocio. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Limitar el acceso a liquidez. Y esto se debe a que debido a las sanciones que se implementaron el fin de semana, el resultado es que ha habido un pánico, literalmente, en Rusia. Hay un pánico en los mercados. Fíjate que, por ejemplo, ya lo anunciaste previamente, el mercado de Moscú se cerró, o sea, el mercado de la bolsa de valores se cerró, incluso el de derivados se cerró, hasta nuevo aviso, porque hay un miedo de que haya un desplome de la bolsa. Por ejemplo, en Londres, acciones de compañías rusas han tenido una caída considerable. El banco más importante ruso, Sberbank, se estima que la acción ha caído un 74%. Cuando tú ves los ETF, que son estos instrumentos que invierten, ETF rusos, que básicamente invierten en compañías rusas, han tenido una caída de un 25%, un 30%. Entonces, básicamente estas nuevas sanciones lo que hacen es complicar aún más a las empresas rusas y al gobierno ruso de accesar a dinero para así poder ayudar a la liquidez, incluso bancaria. En Rusia, para darte una idea, se estima que el fin de semana se retiraron en Rusia cerca de 10.000 millones de dólares, corridas bancarias. Entonces, como resultado, el gobierno ruso ha tenido que implementar una serie de medidas, como por ejemplo subir la tasa de interés de 9,5% al 20%, limitar la salida de dólares, o sea, el 80%, por ejemplo, de las empresas que reciben dinero o que lo tienen en moneda extranjera, tienen que convertirlo en rublo, porque básicamente lo que está haciendo el Banco Central ruso y las instituciones bancarias rusas es tratar de limitar la salida de dólares para ayudar así a que no se siga desplomando el rublo y el efecto negativo que puede tener en las demás empresas. Básicamente lo que estamos viendo es que los efectos de las sanciones financieras se están viendo cada vez mucho mayor. No tan solo están afectando a las empresas rusas, a los bancos rusos, sino también al mismo ruso promedio, porque estaba hablando que el rublo ya se estima tiene una devaluación de casi el 30%, y no sabemos qué resultado va a haber cuando se abra la bolsa de valores, que todavía supuestamente se va a abrir el martes, pero no sabemos. Así que básicamente estas nuevas sanciones lo que hacen es complicar aún más. ¿Qué va a pasar con las empresas, por ejemplo, empresas rusas que se comercializan en la bolsa de valores de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con aquellas que se comercializan en la bolsa de valores en Londres o otras bolsas de valores? O sea que la situación es complicada. Bueno, veremos qué es lo que pasa entonces. Xavier, lo vamos a seguir contigo de cerca. Las sanciones se están imponiendo, habrá que ver ahora cuáles son las espaldas de Rusia y de su sistema financiero para poder soportarlas. Eso seguramente lo vamos a analizar contigo en los próximos días. Cambiemos de tema ahora porque el presidente Joe Biden realiza una llamada con los aliados de Estados Unidos para discutir la evolución de la situación en Ucrania. Ione Morinares está en Washington con más información. Ione, ¿qué sabemos de esta llamada del presidente Joe Biden?
Muy poco, pero sí sabemos quiénes estuvieron presentes y ya se puede entonces deducir la dirección de esta reunión. Además tiene una serie de declaraciones que han dado otros países. Entonces fue una reunión que tuvo vía teleconferencia con los líderes del Reino Unido, Canadá, Francia, Japón, Italia, Rumania, Polonia, Alemania y también con los representantes de la OTAN, el Consejo Europeo y la Unión Europea. Todo esto para seguir buscando cómo mantener la presión. Si militarmente Ucrania sigue en desventaja, pues obviamente lo que pueden hacer los aliados es buscar cómo apretarle más las tuercas, como decía Xavier, a Rusia. Y con eso obligar a Vladimir Putin a sentir tanta presión del pueblo ruso, de la economía rusa, de los oligarcas que siempre han estado tan cercanos a él porque se han beneficiado obviamente de la forma como ha manejado Putin la economía con sus amigos más cercanos, y hacerles que realmente les duela el bolsillo. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Ahora, no es es sencillo decirlo, pero es bastante complicado lo que está ocurriendo. La interrelación de todos estos sistemas financieros bancarios, por supuesto, que lastiman a los países que también están aplicando las sanciones. Hoy, por ejemplo, Goldman Sachs es uno de los analistas de mercados más importantes en Estados Unidos y en el mundo, ya advirtió que la inflación en Estados Unidos va a seguir aumentando y que los precios de la gasolina van a seguir subiendo. Todo eso le hace mucho daño a la economía, políticamente le hace daño a un gobierno y eso es obviamente parte de lo que va a tener que explicar el primer presidente Biden, que de paso tiene mañana su discurso sobre el Estado de la Nación, donde mucho de ese tema será Ucrania y cómo se está manejando la situación y las consecuencias que van a traer. Todo esto es muy importante, pero tal vez uno de los éxitos que ha tenido todo este proceso ha sido el despliegue de unidad que ha mostrado la OTAN, los aliados y la comunidad internacional, porque en otras ocasiones se había visto bastante agua tibia en algunos de los miembros de la OTAN frente a otras circunstancias, incluso la misma invasión de Crimea y la forma como anexó Rusia a la península de Crimea que le pertenece a Ucrania. En esta ocasión no es así. La avanzada de Putin realmente ha molestado a muchos, que ha terminado por generar todas estas sanciones al unísono. Que países como Suiza, por ejemplo, que se han mantenido neutrales por su condición de paraíso fiscal, pues ahora resulta que también decidió unirse a estos esfuerzos por frenar a Putin en el sector financiero. Entonces todo eso ha sido muy, muy importante y por eso Biden está tratando de mantener esa alianza, una alianza que por muchos años estuvo en peligro por la forma como le estaba manejando el expresidente Donald Trump, pero que Biden ha logrado unir a tiempo para poder hacer todo esto y ser relativamente exitoso, por lo menos en la forma de apretarle las tuercas a Putin. Vamos a ver si esto realmente tiene algún efecto en cambiar la mentalidad de Putin en términos de la invasión a Ucrania, Iván.